Seguimos a unos minutos de llegar a las 12 del mediodía, seguimos aquí en Buenos Días Iberoamérica y vamos a hablar de qué es lo más bonito que han hecho por nosotros. Tenemos con nosotros a Carmen Muñoz y Nacho Sánchez, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué es lo más bonito que han hecho por vosotros? Bueno, no me lo esperaba. Qué sorpresa, es que, Patrick, estás de un creativo hoy. Estoy Sí. Bueno, a mí en estos 2 últimos años lo más bonito, sobre todo aquí el amigo Nacho. El amigo de Alabama. Sí, se ha portado fenomenal porque además como todo este proyecto empezó, bueno, porque nos pusimos un poquillo malillos y tal, y la verdad que lo más bonito es llevarme en moto corriendo a toda velocidad al hospital muchas de las veces en las que, bueno, nos poníamos pues bueno, malillos y la verdad que eso es lo más bonito que han hecho en estos 2 últimos años. ¿Y tú? ¿Qué es lo más bonito que han hecho por ti? Uf, yo es que necesitaría 8 horas de programa, con lo cual... ¿Tantas cosas? Qué bien. Es curioso, fíjate la de veces que hemos preguntado eso y que ahora, pues, se me ocurre, no sé, anécdotas que a veces te quedas. En sí, nuestra pregunta iba muchas veces enfocada a... pues eso, a dar las gracias o pensar en todas esas personas o esas cosas que han hecho por nosotros que muchas veces o no tuvimos la oportunidad de agradecer, pero que ahí están, ¿no? Y entonces, bueno, no estoy respondiendo a la pregunta por lo que estoy diciendo, pero me estoy haciendo tiempo hasta la siguiente. Muy bien. Bueno, nosotros sí que hemos recogido, bueno, vosotros habéis recogido unos testimonios, ¿no?, de Leo Jiménez, María de Villota, Álvaro Galán Floria, que nosotros tenemos y vamos a verlos ahora mismo. Y luego a la vuelta seguimos hablando de qué es lo más bonito que han hecho por nosotros. Sin duda lo más bonito que han hecho por mí, desde que era muy pequeñito me llamaron muchísimo la atención las guitarras. Te hablo de pequeñito, con 2 añitos, ¿no? Y mi abuelo, el hombre que estuvo en la guerra y que tuvo varios accidentes en la pierna, tuvo muchos problemas, luego encima le atropelló un coche en la misma pierna. Como en aquellos tiempos también se pasaban muchas calamidades, pues le picó un escorpión en la misma pierna. O sea, tenía la pierna francamente mal, ¿no? Y el hombre con su pierna hecha polvo se fue no sé cuántos kilómetros el día de Reyes a buscarme una guitarrita de miniatura para cuando yo era chiquitito, ¿no? Y yo cuando me llegó el día de Reyes con mi guitarrita, mi primera guitarra, que yo se me quedó aquí grabado y bueno, no sé, hoy en día pues soy músico y creo que mucho tiene que ver aquella guitarra de mi abuelo. ¿Y por ti? ¿Qué es lo más bonito que han hecho? Pues lo más bonito que han hecho por mí ha sido hace ya muchos años, prácticamente 15, mi hermano Emilio, que ha sido piloto de coches también, ha sido siempre mi mayor competidor, ¿no? Desde muy pequeños los dos teníamos ahí los coches en casa, carreras a pedales, y estábamos todo el día picados, pero de una forma además muy seria. Tanto que toda nuestra carrera deportiva prácticamente hemos estado enfrentados. Y en mis inicios, a pesar de ponerle yo la cabeza como un bombo, llegó un día por la tarde a casa y me dijo: María, te he escrito en una selección de pilotos. Y entonces yo lo miré y efectivamente era una selección para de entre 2.500 escoger a 5 pilotos para empezar a correr en el Campeonato de España. Era un sueño para los dos y me inscribió, fuimos los dos a la selección y de entre esos 5 pilotos pues me cogieron. Entonces, gracias a que Emilio me inscribiera en aquel programa que yo ni conocía, pues pude empezar a correr en fórmulas. Lo más bonito que han hecho por mí se lo debo a mi madre y a mi padre. En primer lugar, por educarme y apoyarme en ser como soy. Y principalmente a mi madre Susana por tantas horas apoyándome a ayudar para pasar apuntes de la facultad en el ordenador, y a mi padre por ser siempre mi fiel escudero, acompañándome en todas las aventuras deportivas y personales. ¿Y por ti? ¿Qué es lo más bonito que han hecho?
con la pregunta. Bueno, tras ver este recorrido de qué es lo más bonito, de que han hecho por su vida, por la vida de una serie de personajes públicos, ¿cómo surge esta iniciativa? Pues nada, es lo que comentaba antes. Nosotros vinimos de un viaje y bueno, estábamos embarazados con la mala suerte que tuvimos, bueno, tuve una infección bastante fuerte y nada, no pude salir adelante, pero esa infección se quedó un poco instalada y se repitió durante el año, pues como 22 veces. Entonces uno de los días veníamos del hospital, veníamos en la moto, y nada, nos sentamos en el sofá y un poco como diciendo, bueno, ¿y esto sabes? ¿Cómo gestionamos todo esto, ¿no? Entonces, yo era voluntaria, bueno, soy voluntaria, y también Nacho, de los hospitales San Juan de Dios. De todas maneras, en las empresas en las que estamos también es una inquietud que tú llevas, ¿no? El hecho de ser voluntario, porque también la compañía donde trabajábamos pues te anima mucho bueno, pues a hacer voluntariado. Entonces nada, decidimos coger la furgoneta que tenemos y nos fuimos a Roma, y a través de la persona responsable de voluntariado que habló con Roma, que es donde está situada San Juan de Dios, la central de San Juan de Dios, aunque es una orden religiosa española, nos fuimos para allá y presentamos el proyecto. Y nada, Les sorprendió mucho todo. Porque llegamos allí, llamamos, me acuerdo que estábamos desayunando un sándwich mixto en Zaragoza, en la plaza, no me digas por qué, pero al final uno se queda siempre con estos detalles. Cositas, ¿no? Con Sí, detalles. claro, y nos dieron un teléfono y llamamos a Roma y se quedaron un poco extrañados, sí, pero, bueno, pues tenemos, sí, vale, Carmen, Nacho del centro de Carabanchel, sí, sois voluntarios. Bueno, el jueves a las 5 de la tarde tenemos un rato para vosotros. ¿Sí Claro, entonces estamos, bueno, fuimos, venga, cogimos la furgoneta y nos fuimos allí, nos presentamos al lado del Monte Vaticano, llamamos, ellos los hermanos, la verdad que amabilísimos, nos recibieron y muy extrañados de, pero ¿qué es lo que planteáis? ¿Pero un reality? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál Sí. es el concepto? Un ¿Cuál es el reality concepto? show. Claro, es lo que tienen los mails, que al final son información, pero digamos de tocar, de, bueno, ¿qué es esto, no? Entonces les propusimos, pues, eso, precisamente de ser voluntarios de San Juan de Dios, sobre todo Carmen, que tenía más experiencia, y ver todo ese trabajo magnífico que hacen no solo, bueno, los hermanos, los primeros, los profesionales y también los voluntarios. Un montón de gente muy especial dedicando su tiempo y todo ese cariño a la gente, ¿no? Entonces esto se tiene que saber. Yo cada vez que iba a recoger los viernes, muchas veces a Carmen, cuando ella venía, la veía como cuando uno sale de una película de 6 horas que sale un poco como despistado, ¿no? Y ella me contaba todo. Como todavía estás procesando de lo que ha pasado dentro. Sí, y yo digo, wow, pero todo eso es como... Es muy fuerte, es muy importante, y pensar que eso ocurre cada día en Madrid, en muchas provincias de España y en el mundo, pues qué bonito sería pues intentar dar visibilidad a todo eso. Y es precisamente en ese año tan difícil, donde estuvimos más en el 12 de octubre que en cualquier otro sitio, donde estás, bueno, esperando ahí en la sala de urgencias, que no es que aprendas nada nuevo, pero dices, bueno, ¿qué pasa si durante un tiempo de nuestra vida no estamos agarrando solo el ratón y haciendo... ¿no? PowerPoint, Teclear. que está muy bien y estamos muy a gusto y genial en nuestras empresas, pero ese plus, ¿no? Entonces de ahí surgió la inquietud, y con ese año tan difícil y pum, 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 hasta que... Y ha sido un viaje de un año donde recorristeis un montón de países, documentándolo todo perfectamente y con un montón de experiencias que os habéis traído en el bolsillo apabullantes, ¿no? Sí, la verdad es que hemos tenido que parar porque nos hemos quedado embarazados, entonces hay que parar, ha sido una alegría, pero sí que es verdad que lo que hemos visto en todos estos países es tremendamente emocionante. Hay muchas cosas que no se pueden contar en el blog, o que no hemos podido, porque muchas veces expresar, porque son cosas muy realmente impactantes, pero anécdotas hay muchísimas. Bueno, primero decir que los Hermanos de San Juan de Dios están en 52 países, estamos hablando de la segunda orden hospitalaria más grande del mundo, y sobre todo a lo que se dedican, porque es daño cerebral, gente sin hogar, un poco lo que nadie quiere. Entonces es muy impactante ver ahí donde, pues por ejemplo, cuidados paliativos, porque nosotros hemos estado en voluntariado en todo el tema de epilepsia,
en temas de daño cerebral, en cuidados paliativos. Una de las cosas que te sorprende de esta orden, o por lo menos aquí lo hemos vivido muchísimo en España, es el tema de la formación. O sea, tú eres voluntario, pero la formación que recibes es impresionante, porque de verdad tú tienes que estar entrenado para ayudar a los demás. Yo siempre digo, y siempre comentamos que ellos son, o sea, los geos de la ayuda. O sea, no hay nadie que sepa ayudar como ellos, pero de verdad que te enseñan cómo hacerlo. Y bueno, anécdotas del viaje, pues por ejemplo, pues en China, pues los cuidados paliativos en China. Te sorprende llegar allí y ver, por ejemplo, en una de las salas que cuando la persona ya pues le queda un poquito tiempo de su vida, pues tiene una sala en la que durante esas 2 semanas tú puedes cantarle karaoke, estás tú solo con tu familiar, le puedes cocinar, y luego tiene una cosa preciosa que se llama The Last Journey, en la que te ponen en el hospital una ambulancia a tu disposición para que tú puedas ir con tu familiar en esos últimos momentos a hacer un picnic fuera del entorno hospitalario. Entonces es para que veáis un poco, sí, sobre todo la despedida, para trabajar la despedida. Entonces, sobre todo lo que hemos visto también es esa sensibilidad de los hermanos de San Juan de Dios en todas estas áreas que hemos comentado, en discapacidad, de todas formas en es daño duro, cerebral. Sí, 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 pero claro, pero es una cosa que muchas veces es tabú en la sociedad, pero que realmente en algún momento de nuestra vida nos va a tocar. Por eso también este viaje era para incentivar el tema del voluntariado. ¿Y por qué San Juan de Dios? Porque realmente es un voluntariado súper profesional. Es decir, tú para poder, por ejemplo, ser voluntario, ellos son además súper flexibles, no importa cuáles sean tus creencias, es más un tema de espiritualidad. Entonces cualquier persona puede entrar en el voluntariado, no tienes que tener estas u otras, estas creencias. En cuidados paliativos tú vas a estar con gente agnóstica, con gente judía, con musulmanes, te puedes encontrar con gente de todas las creencias. Entonces, eso también abre muchísimo las puertas y enriquece, ¿no? Y enriquece muchísimo. Y luego, sobre todo, la formación. La formación es algo fundamental en el voluntariado. De hecho, si tú en un área de voluntariado no estás haciendo un buen trabajo porque tienes tus evaluaciones, la orden puede decirte, oye, pues lo siento muchísimo, pero lamentablemente, porque se trata de hacer un bien, no de... Estamos viendo ahora imágenes de la India. Bueno, sí. Madre mía. ¿Qué os lleva? ¿Qué recuerdos os trae este viaje? Madre mía, bueno, en la India, estuvimos en el sur de la India, que es una zona, curiosamente, donde hay un gran número de católicos, el 25%, siempre se piensa de la India, sí, ¿no? Digamos, el hinduismo, eso es más en el norte. Ahí, bueno, pues la Orden de San Juan de Dios tiene cuatro centros, y estuvimos en... Es el hospital de Catapana, el hospital general muy grande, una zona montañosa, donde va muchísimo, es un hospital muy grande, y nos dieron la oportunidad de visitar la zona de neonatos, ¿no? Los niños, sobre todo una zona campesina, no es de las más pobres, ahí es donde, bueno, se generan las especias, donde se producen la famosa ruta de las especias, sí, ahí sí, es esa zona, y estuvimos visitando las distintas áreas, y ese es un vídeo que hicimos de la visita a neonatos, de los... ¿Dónde más habéis estado? Todavía miráis el vídeo con Es que no hemos vuelto. En sí de estos viajes, es como antes de Laponia, ¿no? Es como un Tetris, que te siguen llegando cosas. Yo a veces no lo hablamos y estás en un semáforo en la moto y tal, y te llega un recuerdo, una sensación, porque tampoco terminas de volver del todo por precisamente la gente tan especial que hemos conocido, gente especial que también la hay en España, pero bueno, simplemente, bueno, pues nuestro proyecto nos ha llevado a estos, exactamente, este es en concreto en Asia, porque hemos visitado 5 países, estamos en la India, en Corea, en China, en Vietnam, en Filipinas. Concretamente esta es la parte de Asia. Y fue muy especial ver pues las diferencias entre unos países y otros. Muchas veces pues desde Europa, ¿no? Tiendes a pensar como Asia y directamente te vas a la imagen de China, ¿no? Japón. Son muchas realidades, muchas sensibilidades muy distintas, la forma de tratar también a los usuarios, las necesidades, pues nos llama la atención, pues bueno, pues como en Vietnam pues hay un cuidado en los hospitales, pero la gente no gusta de morir en los hospitales, la gente se va a su casa,
bueno, cosas curiosas, o cómo el voluntariado, claro, es distinto según los países. No hay voluntariado en la India, precisamente porque es un país que todavía no ha llegado a ese nivel de bienestar, como a lo mejor ese primer mundo, donde hay voluntarios, donde en una sociedad donde ya se han cubierto unas necesidades, la gente puede mirar un poco al lado y decir, puedo ayudar. Entonces, claro, en Vietnam, donde no hay voluntarios, India tampoco, luego ves en Corea el voluntariado súper desarrollado, donde incluso, bueno, como está empezando ya a ocurrir en España y generalizarse, dan créditos en la universidad y ves mucha creatividad, ves a los voluntarios, pues en el cuidado geriátrico, pues hay muchos abueletes que no pueden desplazarse al centro de los Hermanos de San Juan de Dios. Bueno, pues es curioso visitar una furgoneta donde han puesto una bañera, literalmente una bañera de las que podemos tener en cualquier casa, en una vanette, y ahí van 3 voluntarios en las casas, por las casas de los abuelillos que no se pueden desplazar, con una artrosis muy avanzada y tal, ¿no? Entonces, esos son voluntarios. Entonces es muy bonito ver cómo la gente empuja, ¿no?, desde su tiempo libre para ayudar a los demás. Pues al final supongo que es lo más bonito que pueden hacer por uno es cuidarle, ¿no? Estar ahí. Acompañar. Acompañar. Sí, en el voluntariado, fíjate, es una de las cosas que primero te enseñan, que tú solo tienes que acompañar. No tienes que... No tienes que solucionar ni los problemas de los demás, ni tienes que estar diciendo cuál es tu opinión o qué es lo que tienes que hacer, o dando consejos en ese sentido, acompañar. Recuerdo pues que al principio del voluntariado había un chico que tenía VIH, SIDA, y era atracador de bancos. ¿Profesión? Atracador de bancos. Era atracador de bancos, divertidísimo. Yo le contaba las anécdotas a Nacho. Y es impresionante, ¿no? Porque además, al principio cuando llegó de la cárcel, pues muy hostil, había que tener mucho cuidado. Pero luego te das cuenta como al final pues somos superhumanos y muchas veces me decía, dice, ¿te puedes quedar hasta que me duerma? Entonces es impresionante porque a lo mejor no, al principio además ni siquiera hablaba porque venía súper castigado. De hecho llegabas a la habitación y te decían, no, es que no se comunica, no habla. Y le digo, me han dicho que no hablas. Y me dice, no, digo, milagro, milagro. ¿Has hablado? Ha hablado. Cuando iba pasando el tiempo se iba abriendo más. Pero al final pues todos tenemos... Bueno, pues eso, nuestro lado humano, que es que no lo puedes evitar. Claro, nuestro corazoncito. Entonces es muy emocionante en ese sentido. ¿Qué habéis aprendido de estos viajes? Pues mira, curiosamente, lo que a veces hablamos, nada que no supiéramos, pero que realmente ahora lo tienes más en cuenta. Y en general, no sé, nos quedamos con 2 cosas. Uno, el no quejarte de tu situación más de lo estrictamente necesario, porque todos tenemos nuestras miserias y, bueno... Las cosas que podríamos mejorar, exactamente, ¿no? De uno mismo y tal, o incluso en el momento de crisis donde estamos todos, pues, oye, pues, bueno, sí, está bien, hay situaciones difíciles, pero quejarnos hasta un punto porque precisamente hay gente sufriendo en esos países y aquí también en unas situaciones muy, muy, muy duras. Y sobre todo también el no perder el tiempo. Porque es una suerte el que podamos, bueno, estar aquí y que tengamos autonomía, que podamos hoy comer, que nos siente bien, que podamos comer de todo, eso es un privilegio que hay que ser consciente, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero extender demasiado, pero sobre todo eso, quejarte lo justo y no perder el tiempo, porque ¿qué vas a hacer con tu salud? ¿Qué vas a hacer con tu inteligencia? ¿No? ¿O qué vas a hacer con tu formación? Con tu vida, ¿no? en general también. Exacto, ¿no? Tenemos se puede hacer muchas cosas, ¿no? Es una cuestión, sí, de oportunidades. Sí. No nos damos cuenta de las oportunidades que tenemos hasta que nos ponemos en situación de ver las oportunidades que mucha gente no tiene. Y tus oportunidades cambian de haber nacido en India o haber nacido en España. Muchísimo. Que es una lotería, a fin de cuentas, ¿no? ¿Dónde naces? Parece mentira, no parece como que lo tenemos todos tan asumido, pero es verdad, es una lotería. Claro, y en función de eso tú tendrás unas oportunidades. Y entonces, ¿qué vas a hacer con ellas? Una responsabilidad también, ¿no? Eso es, la responsabilidad de qué es lo que voy a hacer con todas estas oportunidades. Yo que puedo, o sea, ya que tengo todos los beneficios de haber nacido donde he nacido, ¿qué puedo hacer para...? ¿Qué es lo que voy a hacer con mi vida en ese sentido? Entonces no nos damos cuenta hasta que tú te pones en situación y te ves a ti mismo, o por ejemplo en Vietnam vimos una chica que era universitaria, que estaba en una silla de ruedas con una enfermedad y estaba con su teléfono móvil. Es que podríamos ser cualquiera de nosotros, pero claro, cuando tú lo ves y ves a una chica majísima, jovencísima y que está en un hospital y que lleva 2 años ahí, que tiene una enfermedad que a lo mejor podría ser tratada aquí o no. Estuvimos charlando un ratito con ella y te das cuenta, ahí va,
Es que eso, justamente lo que tú dices. Y con que ese rato tengo le la habréis endulzado responsabilidad. perfectamente la mañana o la tarde. Sí, sí, no. Bueno, lo has acompañado, que como comentaba antes Pero es Carmen, lo muchas importante. veces, a veces nos puede la ansiedad, ¿no? Decir, voy a acompañar y a lo mejor voy a hablar de fútbol, voy a sacar el móvil, mira, ¿no? Incluso cuando visitamos a nuestros abuelos, ¿no? Parece como que hay un... O en esos momentos tan incómodos de se ha muerto un familiar, entonces... Le enseñamos cosas, no paremos de el enseñarles familiar de un algo. amigo tuyo, entonces ¿cómo le hago compañía? Sacándole todos los temas del mundo igual, no hace falta. No, La no hace escucha. Basta que estés. Yo eso lo aprendí escucha. en la orden. Bueno, no se termina uno de aprender nunca, ¿no? Pero lo que es la escucha, yo creo que si nos diéramos cuenta a veces de lo poco que nos escuchamos, o si ponemos en un cumpleaños de la familia y tú pones una cámara de vídeo y luego te ves el vídeo, ¿realmente nos escuchamos? Pues a lo mejor menos de lo que pensamos, ¿no? Y caray, acompañar y escuchar es mucho. Muchísimo. Es lo más difícil. A mí me falta una pieza para realmente resolver el puzzle. ¿Qué es lo que te llevó a ti a terminar colaborando con San Juan de Dios? Bueno, yo empecé a colaborar porque los busqué en internet en un verano. Y entonces estaba buscando en internet un voluntariado, porque en la empresa donde trabajaba, sí que es verdad que Rosa García, que en aquella época, que bueno, ahora es la directora general de Siemens, ya o sea, nos incentivaba muchísimo el voluntariado. De hecho, la empresa daba 5 días para voluntariado. Entonces estuve en India, bueno, ya llevamos tiempo, Nacho también había estado en Perú. Entonces, sí que es verdad que cuando yo busco ese voluntariado, ya había hecho cosillas, pero tener una persona que te está, o sea, dentro de lo que es tu compañía, te está empujando a que hagas acciones de voluntariado. Te queda y más que remedio que al final... Sí, es como que ya si no está. lo... Y además es bonito, porque en ese momento la empresa, si no hacías voluntariado, es como que no estabas haciendo bien. O sea, que es importante trabajar, pero también es importante hacer cosas buenas por los demás. Es que muchas veces olvidamos que tenemos una responsabilidad también con el mundo de hacer... Bueno, a lo mejor yo soy muy soñadora en ese sentido, pero de hacer un mundo mejor, pero porque tienes la posibilidad. Y eso no significa que lo tengas que hacer durante toda tu vida. Pueden ser momentos puntuales en tu vida. Pero yo lo busqué por internet, me presenté allí y le dije, mire, Hola. pues es que, Hola, hola, ¿qué quiero tal? ser Digo, quiero voluntaria. ser voluntaria. Me pillaba cerca de la oficina, iba los viernes por la tarde y nada, y empecé con geriatría, de ahí pasé a epilepsia y bueno, y me interesaba cuidados paliativos. Y entonces nada, me formaron, estuve un año formándome, los hermanos dan un curso impresionante de 4 días, porque tú tienes que, para entrar en cuidados paliativos tienes que resolver tus propios duelos, si no, tú no puedes ayudar a otras personas si tú no estás bien. Entonces, bueno, en ese sentido te explica muy bien dentro del equipo multidisciplinar, enfermeros, psicólogos, hermanos, pues tú eliges, o sea, el paciente puede elegir a quién necesita en función del momento. Entonces, ¿cómo entras dentro de ese equipo? Tú no puedes darle, por ejemplo, comida a ningún enfermo, porque puedes entrar en un conflicto. Entonces, son muchas cosas las que tienes que entender cuando estás en un voluntariado, ¿no? ¿Cuál es tu posición, digámoslo así? ¿Y cuál es la posición de otros? Y dónde tú tienes que apoyar y dónde tienes que quedarte al margen en ese sentido. Y a veces es difícil quedarse al margen en esas situaciones tan duras. Porque muchas veces los voluntarios, es por el afán de ayudar, a lo mejor es como, quiero Es decir, hacerlo todo, yo quiero ayudar y no puedo, no tengo Por que eso la no atravesar formación esa línea. Por eso la formación es tan importante. Es que Para aprender los límites, ¿no? ayudar requiere formación. Y eso es lo que tenemos que entender, y eso es lo que ha entendido San Juan de Dios. Y eso es lo que hemos entendido los voluntarios, y por eso te engancha tanto, y por eso al final acabamos haciendo este viaje. Porque eso es lo que te sorprende del voluntariado, es que es un voluntariado profesional. Y muchas veces las cosas que aprendemos, podemos aprender de nuestros familiares, podemos aprender de nuestra empresa, pero muchos de los conocimientos, muchas de las cosas que nos van a ocurrir en la vida, pues que vamos a perder un ser querido, que alguien de repente puede tener un problema mental o daño cerebral porque ha tenido un accidente, o simplemente porque ha tenido un problema, una crisis en su vida, eso nos va a ocurrir en algún momento y hay que estar entrenado para ello. Y una manera de entrenarse es el voluntariado también. O sea, en vez de huir de las cosas, hay que enfrentarse a las cosas. Y lo que hay que estar cerca, a las cosas que más miedo le tengas, te tienes que acercar a ellas, porque es la manera de comprenderlas. Entonces, inevitablemente hay cosas que nos van a ocurrir a todos en la vida.
en un momento u otro. Queremos o no queremos verlo o no queremos verlos, nos queremos enfrentar o no, pero ocurren. Entonces, qué mejor que estar entrenado, no solamente para nosotros, para el entorno familiar, para nuestros hijos. Muchas veces la autoprotección, esa protección tan fuerte, ¿no? El decir, no quiero saber de este tema y de este tema, pues no nos van a ayudar. También es un poco porque la sociedad nos encamina un poco a... Lo que tienes que hacer es trabajar, deja esos temas aparte, claro, porque no... Estudia, niño, estudia. Sí, no les importancia esos temas porque no te tocan ahora, lo que tienes que hacer es esto, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor perdemos un poco la conciencia de que en realidad necesitamos ayudar a los demás, enfrentarnos a esas cosas que nos ocurren, que ocurren, no tiene más. Entonces, aprender un poco a enfrentarnos, ¿no? Sí. ¿Habéis aprendido en este viaje mucho sobre vosotros mismos? Sí. Por ejemplo, estábamos en Filipinas. ¿Te acuerdas que había uno de los niños del orfanato? Claro, llevamos el equipo con las cámaras. Bueno, pues eso, tú llevas tu cámara maravillosa que has invertido para el viaje, para hacer las mejores fotos y este tipo de cosas. Y verdad que uno de los niños le llamaban La Fuente, llevaba un babero y claro, pues entonces claro, era continuamente. Y Nacho, por ejemplo, ¿verdad? Estaba en un momento como nervioso diciendo, Dios mío, tengo que elegir entre mi cámara, que me la va a poner perdida, y además le encantaba dar paseos, entonces te cogía del brazo fuerte y te empezaba a dar paseos por el centro. Entonces a mí me encantó porque de repente vi a Nacho que cedió totalmente y dijo, bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿sabes? Da igual. Sí, me va a dejar la cámara hecha, que es como su joya, porque todos tenemos nuestra joya. Bueno. Y entonces él, no sé, sí que te cambia, ¿no? Pero al final tienes que tomar... No sé, es curioso, tienes que tomar decisiones. O por ejemplo en India, que estuvimos, hay un post muy bonito, se llama Apretando tus manitas. Nosotros vimos a niños con daño cerebral desde bien pequeñitos a bien mayores. Entonces son niños que nunca se han levantado de la cama. Entonces ellos, en el momento en el que tú te pones, tienes contacto visual, le coges la mano y el niño te aprieta la mano. Entonces te desarma. O sea, yo creo que hay muchas cosas que... Eso es en las Hermanas de la Providencia. Estuvimos, que tiene una anécdota también muy bonita sobre el arroz. Sí, no, es que fuimos a un centro muy especial de las hermanas. Especial. Y precisamente, incluso fue una visita organizada por los hermanos de San Juan de Dios, del centro en el que estábamos, digamos, para motivar al personal que colaboraba allí, para que vieran una situación, porque es verdad que recién llegado les puede parecer un poco duro lo que se enfrenten, situaciones aún más extremas, más duras, a las que se tienen que enfrentar las hermanas de la Divina Providencia, que son conocidas, nosotros no lo sabíamos, pero nos lo decía el hermano por su excepcional fe en Dios, ¿no? Decía, si tuvieran que hacer arroz, dice, se pondrían a cocer el agua aunque no tuvieran arroz, dice, porque saben que con la ayuda de Dios lo van a conseguir, ¿no? Ya aparecerá el arroz de algún sitio. Sí, ya la conseguiremos con la ayuda de Dios, ¿no? Y fuimos para allá y ves allí a la gente, bueno, pues colaborar en el centro con sus niños pequeños, visitando ese centro, ¿no? En situaciones muy duras, ¿no? Entonces, claro, cuando te llama la atención, pues cuando un niño que no tenía ni brazos ni piernas, yo me despedía de la hermana allí, bueno, have a good day, y ella miraba y decía, miró hacia otro lado y no entendía muy bien lo que pasaba y vino un niño muy pequeño, muy guapo, tendría unos 10 años y él se arrastraba como, él avanzaba dificultosamente, no tenía ni extremidades, ni brazos ni piernas, ¿no? Y me saludaba y decía que tenga un buen día, ¿no? Have a good day, sir, ¿no? Que Dios te bendiga. Dar los buenos días. Sí, entonces claro, con esa sonrisa y tal, entonces, por eso digo, esa sonrisa no se te olvida. Eso te puede ocurrir en India, en Madrid, en cualquier sitio, no por haber cogido un avión y haber sido... Pero el hecho de que una persona en esa situación, no te quedas con la situación, sino con la sonrisa esa, y que te haya cantado una canción, ¿no? Y que te desee un buen día, pues te hace pensar, decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo con estos 4 remos que tengo, que me funcionan, y con esta mente que funciona, que todavía de aquí a 20 años todavía podemos completar una frase con sentido, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo llevas, ¿no?
Entonces, ahí está en ti. Entonces intentas, pues eso, no perderlo, acordarte de gente muy especial, un hermano, yo... Uy, es que tenemos un montón de anécdotas y por eso cortando. Pero a veces pasa cuando había un hermano, John Matthews, allí, que dirige el Hogar de la Esperanza, de unos centro para abuelos. Y él siempre estaba, no era un hermano que sonriera, de hecho, yo digo, habremos dicho algo mal porque nos mira. Estaba siempre con el móvil, siempre preocupado de dónde podría ayudar más, ¿no? Entonces, aprendes un poco de ti, pero a través de los demás, ¿no? ¿Qué haría John Matthews en esta situación? Cuando está uno despistado, no sabe por dónde tirar, no sabe el trabajo, no lo ves claro, aquí y allá, ¿no? Entonces, la idea eso de, venga, salir del barro, la idea de, bueno, está bien no hay que quitarse el derecho. Lo siguiente. Claro, hay que estar triste y, oye, en esta sociedad un poco, no puedes estar triste. Sí, estate triste, pero... Minuto 2, 3, 4 y al quinto, ¿y qué vas a hacer con eso? Porque hay una energía que hay que dedicarle a algo. Una buena lección con la que nos podemos quedar, ¿no? Para los tiempos que nos acontecen, ¿no? Que parece que todo es malo, todo es muerte, destrucción, crisis. Desempleo. Que madre se mía. puede salir de la situación, ¿no? Sí, y los hermanos son súper especiales. Una de las cosas que ha sido inspiración es que tú, al país que vayas, todos los hermanos tienen una carrera universitaria o han estudiado algo relacionado con lo que es la atención en el hospital, enfermería, farmacia. Entonces, es gente súper preparada, aparte de gente, claro, con una sensibilidad, pero cómo están orientados a la persona. O sea, no les hables de otra cosa, porque ellos lo único que es la persona. Lo que saben es de eso. O sea, es el paciente, el usuario, el cliente, como ellos le llaman. Se quita un poco lo de la palabra paciente para hablar de tu cliente, ¿no? De tu usuario, que es muy bonito también. Tenemos ¿no? mucho En que ese aprender, sentido. Entonces es impresionante, es una inspiración los hermanos, nos encantan. Señores, aquí les tienen Muchas Carmen y gracias, Nacho, Carmen y y Nacho. qué es lo más bonito que que han hecho gracias. por nosotros. Pues por venir aquí a contarnos. venir aquí a contar todo esto y removernos un poco y también remover a los que nos vean. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos a vosotros. publicidad y recogemos con cine, Con con cine. nuestro colaborador habitual, Alberto. Hasta ahora mismo. Chicos, muchísimas gracias.